Bienvenidos amigos a un nuevo curso de Symfony 2. En esta ocasión vamos a ver cómo se realiza el acceso a la base de datos. He dividido este tutorial en dos apartados. Un primer apartado donde vamos a ver un acceso básico de manera muy sencilla, y luego ya para otro tutorial hemos dejado la creación de entidades y cómo se realizan las consultas de estas. Recordad que ya hemos visto en vídeos anteriores cómo hacer una instalación de Symfony 2 desde el inicio, paso a paso, cómo crear una primera página web, también paso a paso desde el inicio, y por último también hemos visto ya un tutorial de cómo utilizar un template profesional. Así que vamos a entrar en materia, vamos a ver cuáles son los objetivos para hoy. Los objetivos para hoy es un poco de teoría, en el que vamos a aprender el concepto de ORM, y luego ya pasaremos a la práctica y veremos cómo configurar el acceso a la base de datos, cómo crear nuestras entidades, cómo se crean esas entidades en la base de datos, etc. Venga, la teoría, que es muy sencillo, tranquilos. ¿Qué es el ORM? El ORM es el Object Relational Mapping, y no es más que una capa intermedia que se coloca entre nuestras clases de Symfony y la base de datos, y hace un poco de intermediaria. Hay muchos tipos de ORM. Si alguno viene de Java está Hibernate. Symfony utiliza Doctrine 2, pero hay otros como Propel que también se pueden utilizar. Lo bueno de Doctrine 2 es que ya viene integrado en el framework de Symfony, y aunque sea una librería externa no hay que hacer nada porque ya viene integrada. Bien, para que entendáis el concepto de ORM y Doctrine 2, vamos a ver este diagrama. Por un lado tenemos las entidades, que son clases PHP que modelan los objetos en nuestro proyecto. Por ejemplo, nuestra tienda de frutas, nuestra frutería, va a tener fruta, va a tener peras, va a tener manzanas, pues eso va a ser un objeto, nos vamos a crear un objeto. Si tuviéramos un proyecto de un taller, pues nuestro objeto serían los coches. Si tuviéramos un proyecto de hacer una escuela, pues nuestros objetos igual eran los alumnos, las clases, las asignaturas. Esos son entidades, que son simplemente clases de PHP. El Doctrine 2, el ORM, se coloca entre estas entidades y la base de datos. Y lo que hace es se comunica con la base de datos para realizar el acceso, para crear las tablas que van a guardar la información de nuestra fruta, etc. Lo bueno de utilizar el ORM, Doctrine 2 en este caso, es que si en el futuro queremos cambiar de base de datos, queremos cambiar a otro gestor diferente que no sea MySQL, pues simplemente indicándole al ORM que hemos cambiado de base de datos, este debería de ser inteligente y sin cambiar prácticamente nada en nuestro código debería de poder comunicarse con Oracle o con SQL Server o con PostgreSQL. ¿Ok? Esa es la ventaja de utilizar un ORM, que digamos el acceso a la base de datos nos desentendemos de él, se lo dejamos al ORM y nosotros simplemente nos dedicamos a crear nuestras entidades y nuestras consultas, que ya veremos cómo hacemos, pero es en un lenguaje intermedio, no es en el lenguaje final de MySQL, como mucho haríamos consultas en el ORM, y así el ORM sabría realizarlas a todas las bases de datos. Y hasta aquí la teoría. Vamos a pasar a la práctica. En la práctica vamos a crear una entidad básica en nuestra tienda frutería, ¿vale? Esta entidad va a ser una fruta. Luego vamos a crear el acceso a la base de datos. Vamos a configurar ese acceso. Y por último veréis cómo esas frutas, esa entidad fruta, se ve reflejada en la base de datos. Bien, aquí está nuestro proyecto frutería y como recordáis, todo el código que solemos escribir está en la carpeta src. ¿Os acordáis que teníamos un bundle que se llamaba frontal? Y aquí es donde tenemos que empezar a crear nuestras entidades. Por convenio, las entidades están en la carpeta entity. Así que vamos a crear la carpeta entity. Vamos a crear una entidad que se va a llamar fruta. Fruta PHP. Bien, le voy a decir que es PHP y vamos a empezar a escribir el código. Como es una clase de PHP, vamos a indicárselo. Vamos a indicar el namespace donde se encuentra, que es frontal bundle barra entity, y vamos a crear la clase fruta.
La clase de fruta, ¿qué campos va a tener? Pues bueno, va a tener un campo privado que va a ser el identificador de la fruta, un ID. Vamos a tener otro campo que va a ser el nombre de la fruta, peras, manzanas, melocotones. Vamos a tener otro campo que va a ser una descripción. Vamos a tener otro campo que en vez de ser la descripción sea la fecha de entrega, para saber cuándo nos han entregado la fruta. Vamos a tener otro campo que sea, por ejemplo, si la fruta es ecológica o no es ecológica. Y vamos a tener otro campo con el número de piezas que nos han dado de la fruta. Bueno, número, venga, los gramos de fruta que tenemos. Como veis, son todo variables privadas, así que vamos a generar los sets y los get para acceder a los datos. Public function get id. Y esto es un return de el id. El set id no nos interesa porque no vamos a dejar que nadie modifique el id. Ya lo creará Doctrine y se lo dará automáticamente. Bien, la siguiente variable es el nombre, así que vamos a crear el set nombre, donde le vamos a pasar un nombre y seteamos la variable privada nombre igual al nombre que nos acaban de pasar. Y vamos a hacer también el get de nombre y lo que vamos a devolver es this nombre. Ok, y repetimos este proceso con todas las variables que nos hemos creado como privadas. Ok, aquí tenemos ya todo el código. Como podéis ver, tenemos el resto de funciones con los sets y los get, el set fecha de entrega, el get fecha de entrega, el set ecológico, el get ecológica, el set gramos y el get gramos. ¿Vale? Es una clase sencilla con sus variables privadas y las funciones de acceso a estas variables. ¿Cómo lo indicamos que es una entidad? Pues para indicar una entidad, en primer lugar, hay que usar la librería externa, el ORM, con lo cual le vamos a decir que use Doctrine ORM mapping, y además le va a poner un alias para poder utilizarlo aquí, que es ORM. Y a la clase fruta le voy a poner una anotación @orm y le voy a decir que es una entidad. Es decir, hemos importado la librería Doctrine y mediante anotaciones le estoy indicando que esta clase es una entidad. Así de sencillo. Es decir, con las anotaciones sobre una clase normal vamos a ir configurando la entidad para que Doctrine entienda lo que es cada cosa. Campo private. El campo private ID. Este campo va a ser nuestra clave primaria. Pues bueno, hay que indicárselo al ORM que es nuestra clave primaria. Entonces le decimos que es nuestra clave primaria con ORM ID. Así de sencillo. Vamos a la siguiente variable, el nombre. El nombre va a ser un string. Entonces con ORM le decimos que va a ser una columna de tipo string. Tipo igual a string. Por defecto los string
en Doctrine son de 255 caracteres de tamaño, ¿vale? Si queremos hacerlo un poco más pequeño, pues, por ejemplo, el nombre suponemos que no va a tener tanta longitud, podemos indicarle con el parámetro len el tamaño que queremos darle, pues en este caso 50, por ejemplo. Descripción. Lo mismo, tipo string, en este caso en vez de ser 50 vamos a decirle que sea 100. El máximo, venga, 255. La fecha de entrega. Fecha de entrega es de tipo fecha, entonces en vez de string lo que vamos a decirle es que sea un datetime. Ecología. Ecología es un tipo booleano, ¿verdad? Verdadero o falso. Entonces va a ser de tipo boolean. Perdonad, aquí me he dejado el tamaño. Length solo es válido para tipos de letra, ¿vale? En este caso, el length en un campo de tipo fecha no tiene sentido, así que lo quito porque si no nos daría error. Lo mismo con el campo length en un boolean, no tiene sentido, pues lo quito. El siguiente campo, gramos. Esto va a ser de tipo integer, va a ser un tipo numérico y ya está. Voy a guardar. Si os fijáis, hemos declarado la clase, decirle que es una entidad. Hemos configurado cada uno de los campos para decirle de qué tipo son, para que si el ORM Doctrine 2 sepa de qué tipo es cada campo. Le hemos dicho que este es el campo identificador, el ID primario. Este ID, nos faltan más cosas. Le tenemos que decir de qué tipo es. ORM barra column, ¿vale? Type, y va a ser de tipo integer, va a ser un numérico. Y una cosa más, este integer por lo general queremos que sea siempre un autonumérico, es decir, que la base de datos se gestione automáticamente y ese número, conforme vayamos creando nuevas frutas, se vaya incrementando. Pues le vamos a decir que es ORM generated value. Y aquí le tenemos que decir la estrategia que va a utilizar. Ok. De esta manera le estamos diciendo que va a ser un autonumérico. Entonces en MySQL se creará un autonumérico, en otras bases de datos pues se creará un secuencial para ir aumentando, él se lo gestiona solito, ¿vale? Simplemente hay que indicárselo y guardamos. Entonces ahora sí que ya tenemos nuestra entidad totalmente creada. Bien, el siguiente paso que nos queda ahora es crear nuestra base de datos para que Symfony sepa dónde tiene que acceder. ¿Vale? Tenemos que crear la base de datos y tenemos que crear sobre todo un usuario de acceso. Entonces podemos hacerlo de dos maneras, desde la consola de comandos o utilizando un cliente. Yo en principio me gusta hacerlo más utilizando un cliente de acceso a MySQL. Yo utilizo el Toad, podéis utilizar phpMyAdmin o el que más os guste a vosotros. En este caso en el Toad podemos entrar como root. Entonces accedo a las bases de datos, me creo una nueva base de datos que la voy a llamar frutería db y me creo un nuevo usuario, que va a ser frutería user. Le voy a dar un password que para facilitar las cosas va a ser también frutería users, no se lo digáis a nadie, y le voy a dar acceso a la base de datos de frutería db. El usuario se ha creado satisfactoriamente. Eso sería una manera de realizar la creación del usuario y la base de datos. Otra forma sería hacerlo desde la consola de comandos. En primer lugar me he borrado la base de datos para que no interfiera, ¿vale?
Ahora, si intento ejecutar MySQL, aquí no funciona. Tengo que irme a c2.program files de MySQL. Ok, estoy en el directorio de MySQL, aquí sí que funciona. Me conecto como root. MySQL root -p. Introduzco mi password secreto, que es 1234. No lo probéis porque no es ese. Y una vez que estoy ya como root en la base de datos, en MySQL, me creo el usuario. Create users. El usuario hemos dicho que le vamos a llamar frutería user. Cierro. Localhost para decir desde qué host le permito acceder. Identify file. Y aquí meto su contraseña. Frutería user. ¿Vale? Con esta instrucción dentro de MySQL me creo el usuario frutería user. Con esta instrucción, ahora sí, me creo el usuario frutería user. Identified. Y ahora lo que voy a hacer es a este usuario frutería user darle permisos sobre la base de datos para que pueda actuar en ella, ¿vale? Entonces lo que hago es grant todos los permisos en la base de datos frutería db a todos los objetos al usuario frutería user arroba localhost vale, de esta manera le acabo de dar acceso a este usuario de aquí, frutería user, sobre la base de datos frutería db. Fijaros que en este caso frutería db ni siquiera la he creado, porque la he creado antes en el otro ejemplo, pero ahora la había borrado, ¿eh? Es decir, le estoy dando acceso sobre una base de datos que no existe. Esto lo digo porque luego veréis que Doctrine crea la base de datos. Voy a salir ya. A continuación, que ya hemos creado el usuario de acceso a la base de datos, vamos a crear la configuración en Symfony. Voy a mi proyecto frutería, en src está el código, pero la configuración solía estar en app config. Y aquí tenemos el config iml, ¿veis? Config iml, en el apartado de Doctrine, deval, el acceso a la base de datos. Le indicamos el driver que está utilizando, el host, el puerto, el nombre de la base de datos, el usuario para acceder, el password y el charset de acceso. Si os fijáis, todas las variables están con porcentaje, una variable y porcentaje, ¿vale? ¿Esto qué indica? Esto indica que este valor lo está seteando con una variable global que se llama database host, el siguiente database port. Estas variables están en un fichero que se llama parameters, ¿vale? Aquí está el database host, el database port, database name. Ese fichero lo tenéis en la misma carpeta, al lado del config. Tenéis aquí parameters, ¿lo veis? Y aquí están los parámetros. ¿Cómo sé que están aquí los parámetros? ¿Cómo se cargan, por así decirlo? Bueno, arriba del todo en el fichero del config tenéis imports y tenéis los recursos que carga. ¿Lo veis? Y el primer recurso que carga es el de parameters. Entonces lo veis en config. Importa el parameters iml y luego lo utiliza aquí. Aquí podéis poner directamente la variable o la podéis tener aquí separada en otro fichero. Entonces, en primer lugar, indicamos el host. Bueno, pues localhost o 127.0.0.1. Es lo mismo. El puerto por defecto. Como es el puerto por defecto de MySQL, vamos a dejarlo nulo. Database name. Database name es frutería db. Os recuerdo que está todavía sin crear. Database user. Este es el usuario que nos hemos creado
frutería user. El password de frutería user, que como bien recordáis, para simplificar lo hemos llamado igual que el login. No debéis hacer esto, pero bueno, para simplificar para el curso, password y login lo mismo. Y ya está. Y damos a guardar. Este usuario es el usuario de acceso a la base de datos. Es el usuario que utiliza Symfony. No tiene nada que ver con los usuarios que luego tengáis en la aplicación, ¿vale? Si luego tenemos una tabla de usuarios con los usuarios con su login y su password para entrar a la aplicación, no tiene nada que ver con este usuario que es el usuario de acceso para hacer consultas, para crear tablas, para hacer los selects en la base de datos, ¿vale? Es totalmente diferente. Bien, ya solo con esto ya estaría totalmente configurado nuestro acceso desde Symfony a la base de datos de MySQL. Entonces ahora lo único que nos queda es crear la base de datos, es decir, que Symfony, Doctrine 2 en este caso, cree la base de datos y cree las entidades, que es lo que nos interesa al fin y al cabo. Para ello vamos a la consola de Symfony, ¿vale? Vamos a donde tengamos nuestro proyecto, en mi caso lo tenía aquí en la frutería, y vamos a llamar a la consola de Symfony app barra console y tenemos que llamar a Doctrine database create, ¿vale? Os he dicho ya en numerosas ocasiones que la base de datos no está creada. Entonces con esta instrucción se va a conectar a través de la configuración que le hemos dado en el parámetros IML y va a crear la base de datos. Crear la base de datos, evidentemente, solo tenéis que hacerlo la primera vez que configuréis todo. Luego, posteriormente, como la base de datos ya está creada, ya está configurado el acceso, estos pasos no tenéis que hacerlos, solo es la primera vez. Aquí me ha dado un mensaje, bueno, estos errores que veis de @39 es porque no tengo los colores bien configurados, pero me dice que por connection name default que se ha creado la base de datos. Si no nos lo creemos, podemos ir a nuestro cliente de base de datos, damos a refrescar, lo veis, y aquí está FruteriaDB. Me voy a crear una conexión nueva, frutería user, y que se conecte a la base de datos de FruteriaDB. Una conexión desde el cliente para entrar con este usuario, ir a sus tablas, lo veis, aquí no hay ninguna tabla. ¿Cómo creamos las tablas? Pues en lugar de utilizar el comando Doctrine database create, vamos a utilizar Doctrine esquema create. ¿Veis? Me dice que ha creado el esquema correctamente. Si ahora voy al cliente de SQL y le digo refrescar, me ha creado la tabla fruta con un ID, el nombre de 50, recordad que hemos configurado de 50, la descripción, es un varchar de 255, no me acuerdo cómo lo habíamos definido. ¿La hemos definido como 255? Sí, correcto, 255. La fecha de entrega, que hemos dicho que era de tipo datatime. Ecológico, que hemos hecho un booleano, con lo cual en MySQL los booleanos no existen y lo ha creado como un tint de 1. Y los gramos, que le hemos dicho que era de tipo integer, ¿vale? Y le ha creado un int de 11. Correcto. Entonces, como habéis visto, hemos creado nuestra entidad, le hemos importado el ORM, Doctrine 2, hemos configurado todas las variables privadas para que el ORM luego sepa crearlas en la base de datos. Bien, y hasta aquí la primera parte del tutorial.
Recordar, tenéis todo subido al GitHub, ¿vale? Al proyecto. Os dejo el link aquí abajo, debajo del vídeo, en la descripción. Dale al like si os ha gustado el vídeo. Y como deberes, pues bueno, os toca a vosotros crearos una entidad y ver cómo esa entidad se crea en la base de datos. Un saludo y espero que os haya gustado el vídeo.